Esta mujer fue secuestrada por un grupo de Sasquatch a principios de los años 90 y hasta ahora había mantenido su encuentro en secreto. Serás el primero en escucharlo y no querrás perdértelo. Así que toma una taza de café y disfruta de este paseo por el territorio Sasquatch. Mi nombre es Patty Emerson y trabajaba como antropóloga en Sudamérica a principios de los años 90. Durante una expedición para estudiar una supuesta tribu humana no contactada en la Amazonía peruana, fui secuestrada por algo que se asemejaba a una forma antigua de ser humano. Me llevaron de regreso a su tribu, y si no hubiera logrado escapar milagrosamente de esa situación, nadie habría sabido de mí nuevamente. Viví entre ellos durante más de 24 horas, no de manera voluntaria. Cuando finalmente informé mis hallazgos a mi equipo, fui degradada de mi puesto. A pesar de haberme adherido siempre a los principios científicos fundamentales y de reportar con precisión lo que había sucedido, la mayoría de las personas con las que trabajaba eran educadas e inteligentes, pero no de mente abierta. En tu comunidad aquí, Smokey, encontré nada menos que una inteligencia abierta y discusiones e investigaciones constructivas de parte tuya y de tus espectadores. Así que decidí compartir mi encuentro. Cuando era niña, la gente decía que era como la versión femenina de Indiana Jones. Y tenían razón. Siempre buscaba aventuras, y desde la secundaria soñaba con hacer contacto con tribus humanas no contactadas, aprendiendo sobre sus culturas perdidas. Sabía que eso implicaba peligro. Muchas personas han desaparecido o han sido asesinadas mientras estudiaban estas tribus. Muchas tribus son caníbales y violentas hacia los forasteros. Pronto me di cuenta de que la selva amazónica es un mundo completamente diferente al que conocía, con peligros que nadie podría predecir, y las tribus humanas son simplemente los guardianes de sus puertas. Un helicóptero era la única forma de superar el traicionero terreno montañoso que servía como una gran muralla entre el mundo civilizado y el vasto mundo desconocido de la selva. Aterrizamos a unas 20 millas de una tribu de personas que supuestamente vivía en esa región. La teoría se basaba en varios avistamientos aéreos de chozas dispersas que se asemejaban a refugios de los Mascopiro. El dosel era tan denso que la vigilancia en helicóptero no podía generar una imagen precisa de la fauna, así que tuvimos que entrar a pie. Avanzamos a un ritmo muy lento sobre el terreno accidentado. Eventualmente, llegamos a un terreno plano para montar el campamento. La otra mujer antropóloga que estaba conmigo, llamada Sam, se quedaba en una tienda junto a la mía. Era como yo en espíritu, pero un pie más alta, más afable y más grande que todos los hombres. Esa noche nos sentamos afuera alrededor de una fogata, y Sam no estaba como de costumbre. Parecía paranoica, un estado en el que nunca la había visto antes. Me dijo: Tad, creo que vi algo hoy a través de los árboles, pero necesito tu opinión. Eres la única que conozco que no me llamará loca. Tal vez el calor me estaba afectando, dijo. La interrumpí y dije: oh, simplemente dilo. Podrías decirme que viste extraterrestres caminando por esta selva y no lo dudaría. Ella continuó diciendo: vi algo moviéndose en paralelo a nosotros al atardecer y era incluso más alto que yo. Parecía tener el doble de mi altura. Se detuvo, esperando ver qué diría yo. Le respondí: bueno, como antropóloga, tendría que decir que algo tan enorme no podría estar rondando por esta selva a esta altitud. Mides más de 6 pies, Sam. ¿Entonces me estás diciendo que esta cosa tenía 12 pies, el doble de tu altura? Si acaso, el terreno y el clima aquí favorecerían el enanismo. Y solo piensa en la desventaja evolutiva de cargar tanto peso en un lugar como este. Pero, como eres mi amiga y mi curiosidad y sentido de la aventura nunca me abandonan, la parte de mí que no es científica te cree completamente. Por ahora no digamos más de esto, y estaré atenta a otras señales. Unos pocos rayos de sol atravesaron el denso dosel, iluminando la malla de mi tienda y mi rostro un poco antes de las 8 de la mañana. Nos levantamos, comimos raciones militares, MRE, y café instantáneo, y nos reunimos con el resto del equipo. Después de ese desayuno poco satisfactorio, nos dirigimos hacia el este, hacia la supuesta tribu no contactada. Apenas habíamos avanzado unas millas cuando Sam miró hacia abajo y notó una huella en el lodo. Por todos los cielos, dijo,
poniendo su pie al lado de ella. Es incluso más grande que el mío. Había una enorme huella similar a la humana en el lodo, pero su estructura anatómica era demasiado ancha y grande para considerarla humana. También era muy plana, con poco o ningún arco. Su dedo gordo estaba desviado de los demás, similar al de un gorila, lo que indicaba que su dueño era un escalador ágil. Ambas estuvimos de acuerdo en que no era humana e informamos al resto del equipo, todos hombres que mostraron poco interés en lo que teníamos que decir. Solo querían llegar al destino principal lo más rápido posible. Continuaron caminando, y para no quedarnos atrás, tuvimos que seguirlas. Ambas estábamos furiosas. Esa noche montamos el campamento junto a una cascada que se elevaba sobre un río de aguas rápidas que serpenteaba por la selva. La cascada era muy ruidosa. Todos tuvimos dificultades para escucharnos. Puse mi tienda nuevamente junto a la de Sam, y para resumir, una de nosotras no estaría allí a la mañana siguiente. Y por el bien de Sam, me alegro de que haya sido yo. Dormí profundamente con el sonido de la cascada a mi lado, como una máquina de ruido natural. Pero cuando me desperté, aún era de noche, y estaba en movimiento. Seguía dentro de mi tienda, pero me estaban llevando por el aire y podía oír fuertes pasos junto a mí. Vi una sombra absolutamente enorme a través de la tienda, y al mirar hacia arriba, noté la forma de una mano sosteniendo la parte superior de la tienda. Me estaban llevando en mi tienda algo de más de 10 pies de altura. Comencé a pedir ayuda, pero con el ruido de la cascada, no sirvió de nada. Cada vez que gritaba, la criatura que me llevaba sacudía la tienda como si fuera una casa de muñecas y yo la muñeca. No podía hacer más que esperar y ver a dónde terminaría. Descendió el terreno empinado junto a la cascada con una facilidad asombrosa. Sus enormes piernas actuaban como amortiguadores. Y aunque estaba aterrorizada, debo admitir que fue un viaje suave y nos movíamos a una velocidad increíble. Estimo que íbamos al menos a 15 millas por hora, y la criatura solo estaba caminando. Bueno, criaturas, no criatura. Había al menos 2 más con ella. Digo ella porque más tarde me di cuenta de que era una hembra la que me estaba llevando. Usaban algún tipo de lenguaje que solo involucraba consonantes, como sonidos de sh y otros con ocasionales notas agudas. Si los escuchabas desde lejos, pensarías que era el llamado de un pájaro. Supongo que esta es una de sus adaptaciones, desarrollada para mezclarse con su entorno. Después de ser llevada alrededor de 10 millas a un ritmo increíblemente rápido sobre un terreno diverso, finalmente nos detuvimos. No tenía idea de dónde estaba, pero todavía podía escuchar el río a mi derecha, lo que me dio algo de orientación. Me dejaron caer al suelo, todavía dentro de la tienda. Y luego, con un tono aparentemente alegre y con una voz fuerte, la hembra que me llevaba hizo algún tipo de anuncio de mi llegada. En unos segundos, entre 10 y 20 pares de piernas rodearon la tienda. Tenían algún tipo de lenguaje que puedo concluir con confianza era tan estructurado y deliberado como el inglés. No se comunicaban con gritos o chillidos, sino con palabras. Seguí escuchando repetidamente la palabra omama, que creo que era su palabra para humano o mujer humana. Eventualmente, desgarraron la tienda y me encontré con los rostros de seres parecidos a simios, que parecían preocupados y curiosos, formando un círculo a mi alrededor. Eran toscos, con caras anchas, pero sus ojos mostraban cierta inteligencia. Incluso, si se puede decir, simpatía. Levanté las manos y dije, paz, paz, en un gesto de conciliación. Todos rieron y me imitaron, levantando las manos y saltando. No sabía cuáles eran sus intenciones. En algún momento, uno de los más jóvenes se acercó a mí con un palo afilado y lo apuntó hacia mí mientras gritaba y daba saltos al aire. Era probablemente un niño de 7 u 8 años, pero más grande que yo. Traté de retroceder, pero había otros detrás de mí. Entonces, una de las hembras mayores lo levantó con un solo brazo y lo llevó de regreso a sus chozas, aparentemente regañándolo. La que me había cargado la tienda se arrodilló y lentamente me entregó una flor, la cual no pude rechazar. Con gran cautela, la tomé y gesticulé un agradecimiento lo mejor que pude.
Ellos parecieron entenderlo, y todos celebraron, mostrando lo que parecían ser sonrisas en sus rostros. Sin previo aviso, la hembra extendió ambos brazos, me envolvió en un abrazo y me apretó, al punto que sentí que me estaba asfixiando. Cuando casi me desmayaba por falta de oxígeno, me soltó y me hizo un gesto para que la siguiera. Obviamente, no podía decir que no en esa situación. Tenían una especie de aldea pequeña, que en realidad era solo una colección de estructuras en forma de tipi cubiertas con hojas de palma. También había trampas amenazantes con lanzas alrededor del perímetro de su asentamiento. Era de mañana, y me di cuenta de que probablemente estaban reuniéndose para desayunar. La hembra me hizo sentarme en un tipo de banco en el centro de la aldea primitiva. Frente a mí había un tronco parecido a un tótem, con innumerables muescas y grabados. Todavía no estoy segura de lo que representaban la mayoría de las marcas en ese poste. Mi primera suposición fue que se trataba de algún tipo de sistema de calendario o una forma de conmemorar eventos significativos, como un sitio conmemorativo. Algunos de los grabados parecían vagamente familiares. Ella señaló uno de los grabados que parecía una figura humana con los brazos levantados y luego me señaló a mí. Dijo Mama. Repetí la palabra. Ella sonrió un poco y señaló otro grabado, más detallado, que parecía representarla a ella misma. Dijo Maya Coco y luego se señaló a sí misma. Repetí las palabras, a lo que ella respondió con un sonido de alegría, y pude ver una sonrisa genuina en su rostro. Deduje que Omaya era la palabra para su gente, lo cual es interesante, considerando lo parecido que es a su palabra para humanos, Omama. Supongo que la segunda palabra era su nombre, Coco. Me sentí algo reconfortada al notar que parecía tenerme aprecio, y asumí que si quisieran matarme, ya lo habrían hecho. Pero no me malinterpreten, estaba buscando una oportunidad para escapar. No tenía intención de pasar el resto de mi vida viviendo en la selva con Coco. Cuando los rayos del sol finalmente atravesaron el dosel, toda la tribu se reunió alrededor del tótem para comer. Tenían una dieta omnívora compuesta por vegetación de la selva y criaturas anfibias. Me dieron un puñado de diferentes alimentos envueltos en una hoja ancha. Bueno, un puñado para ellos, que eran como 10 para mí. La comida me resultaba completamente desconocida, salvo por un plátano. Había una especie de mezcla triturada de raíces y nueces, y para mi horror, una rana entera y sin cocinar. Todos procedieron a comer con las manos, y yo, con hesitación, me uní a ellos. Probé la mezcla triturada, que sabía a papa cruda y tierra. El plátano aún estaba verde, pero fue lo que más me atreví a comer. Después de eso, dejé la hoja y la rana a un lado. Coco dejó de comer, miró la rana, luego me miró, y señaló con firmeza que debía comerla. Negué con la cabeza, indicando que no estaba interesada. Lo último que quería era salmonela o algo peor. Traté de hacerlo de la manera más educada posible. De repente, me agarró del cuello, me tiró al suelo y gritó Dogba, que estoy casi segura significaba come. Así que agarré una de las patas, la rompí y me la comí, piel, huesos y todo. En ese momento, su actitud intimidante se detuvo y me dio una palmada en la espalda que casi me derriba del banco. Después de ese incidente, estuve aún más desesperada por encontrar una forma de escapar, sabiendo que si me enfermaba por la rana, tendría aún menos posibilidades de regresar a la civilización. Decidí esperar hasta que se durmieran para intentar escapar antes de que el envenenamiento por comida hiciera efecto. Después del desayuno, la tribu construyó una especie de cabaña especial para mí, la cual construyeron con una velocidad y técnica increíbles, como si fuera algo rutinario. Usaron su increíble fuerza para partir árboles por la mitad y utilizaron lianas para atar las piezas juntas. Por alguna razón, la cabaña que construyeron para mí no se parecía a las otras. Era más cuadrada y carecía de las hojas de palma que usaban como techado. Coco, muy calmadamente, me llevó hasta allí y me hizo un gesto para que me sentara dentro, lo cual hice. Luego se alejó. Me senté allí, confundida y sin saber qué hacer. Decidí no hacer movimientos bruscos y mantener un perfil bajo. No pasó ni un minuto desde que me senté cuando vi a 3 de los machos afuera rodando una enorme roca desde el río.
La colocaron justo frente a la entrada, y me sentí completamente segura de que me estaban encerrando y que ese sería mi lugar de entierro. Esperé allí durante horas, pensando que debía ser como un animal de zoológico para ellos. Durante esas horas, sentí una empatía real por los gorilas en cautiverio. Para mi sorpresa, rodaron la roca al anochecer y me hicieron gestos felices para que saliera. Salí con extrema cautela, y me llevaron hasta el tótem. Dos de los más ancianos rasparon las hojas del suelo y desenterraron una gran piedra plana que estaba intrincadamente tallada y tenía manchas rojas por toda su superficie. No dijeron nada y se alejaron para ayudar a los demás a traer la comida. Esta comida era más carnívora e incluía extremidades y costillas de animales crudos, aún envueltas en hojas. Al igual que en la comida anterior, los Omaya comieron los huesos y todo. Yo no me atreví a enfurecer nuevamente a Coco, así que hice lo mejor que pude para comerlos también. Cuando todos terminaron de comer, Coco señaló otro grabado que no había notado antes. Parecía una talla aleatoria, pero cuando me acerqué, vi una representación inquietante, dos de ellos sosteniendo el cuerpo inerte de un tercero sobre un palo. No podía decir qué representaba la figura en el palo, si era un animal o uno de ellos. Había una huella hecha con una mancha roja que cubría la figura. Supongo que era sangre. Coco se detuvo por un buen minuto, con una expresión distante en su rostro. Luego, sin decir una palabra, señaló directamente hacia mí, y todos se quedaron en silencio. Los ojos de Coco, y los ojos de toda la tribu, los 19 de ellos, estaban fijos en mí. Después de eso, comprendí muy claramente lo que estaban planeando, y supe lo que representaba esa piedra y lo que era esa mancha roja. Deduje que el tótem era algún tipo de monumento religioso. Recé por una muerte rápida, sabiendo que, rodeada por todos ellos, no había nada que pudiera hacer. Pero, por alguna razón, me llevaron de regreso a la cabaña, o debería decir la jaula que habían hecho para mí. Cuando me senté allí, para mi absoluta sorpresa, uno de ellos hizo fuego usando un método de taladro manual que los pueblos indígenas han usado durante milenios. Colocaron el fuego alrededor de la piedra. Luego, todos fueron y se pararon alrededor del tótem con los ojos levantados hacia el cielo, cantando algún tipo de himno que no tenía melodía ni ritmo. Era una serie desordenada de palabras que todos cantaban a cualquier tono que sus voces alcanzaran, creando un sonido extremadamente discordante. Si iba a escapar, ese sería el momento. Mientras estaban distraídos con su ceremonia, intenté buscar una salida. La construcción de la jaula era tan sólida que no se movía, pero, para mi ventaja, yo mido solo 5 pies. Esto es exactamente por lo que dije que me alegra que me hayan llevado a mí y no a Sam. Encontré un pequeño espacio entre dos de los palos, con solo unas pocas lianas bloqueando la salida. No tenía otra opción más que morder las lianas lo más rápido que pudiera, tratando de no hacer ruido. Casi había terminado de masticarlas cuando la ceremonia pareció terminar. Justo cuando sus voces se detuvieron y temí no haber sido lo suficientemente rápida, miré por encima del hombro y vi que todos estaban postrados en el suelo en algún acto de adoración que estaba demasiado distraída para analizar. Seguí mordiendo las lianas, y cuando logré abrirme paso, me escabullí detrás de la jaula. Retrocedí sigilosamente mientras mantenía un ojo en ellos para asegurarme de que no me habían visto. Ellos mantenían a sus jóvenes en las chozas durante la ceremonia, y un niño pequeño estaba en la cabaña junto a mi jaula. Debió haberme visto fuera de la jaula porque comenzó a caminar hacia mí con ojos curiosos. Era el único más pequeño que yo, gracias a Dios, pero aún así era extremadamente musculoso. Se acercaba a mí rápidamente con esa curiosidad infantil, y lo único que se me ocurrió fue lanzar un reloj que tenía sobre su cabeza para distraerlo. Lo atrapó rápidamente y se lo llevó a la boca. Para ese momento, ya estaba lo suficientemente lejos de la tribu como para correr con todas mis fuerzas. Con el último poco de energía que me quedaba, sintiendo ya los efectos de la rana y el trauma general del evento, sabía que mi mejor oportunidad era llegar al río, que estaba a aproximadamente un cuarto de milla. La muerte por pirañas o ahogar me parecía un picnic comparado con ser sacrificada por esas criaturas. No miré atrás ni una sola vez. El terreno era empinado,
y mis piernas, agotadas por la caminata, no me sostenían bien. Mientras bajaba hacia el río, me caí y resbalé directamente al agua. El agua estaba helada, y me tomó toda mi fuerza mantenerme a flote. Decidí dejar que la corriente me llevara muchos kilómetros lejos de la tribu. A pesar del riesgo de hipotermia, golpeé mi rodilla contra una roca y fui arrastrada bajo la corriente varias veces. Mientras flotaba, escuché el sonido de otra cascada adelante, y no tenía idea de qué tan grande era. No tenía forma de llegar a la orilla, así que solo podía esperar lo mejor. Era grande, pero no tan alta como la primera cascada donde habíamos acampado. Quizás tenía entre 10 y 20 pies de altura, pero lo suficientemente poderosa como para enviarme a unos 15 pies bajo el agua en una piscina de profundidad desconocida. Cuando logré salir a la superficie, seguí nadando con la corriente hasta que el río finalmente se calmó. El agua helada de las montañas se transformó en agua de río turbia y de temperatura moderada. Continué nadando y descansando en intervalos de unos 20 minutos hasta que finalmente vi una luz en la orilla. Había una choza con techo de paja y un pequeño muelle. Un pescador estaba afuera revisando sus redes. Me dejó entrar y me dio un guiso caliente. Aunque él y su esposa solo hablaban unas pocas palabras de inglés, sabían exactamente cómo ayudarme. Al día siguiente, me llevaron a un pueblo muy pequeño con un pequeño hospital donde me recuperé durante un día, y luego volé de regreso a la ciudad. El único miembro del equipo que me creyó fue, como probablemente adivinaste, Sam. El resto del equipo concluyó que me había golpeado la cabeza contra una roca o que había desarrollado algún tipo de fiebre. Solo me habrían creído si hubiera llevado a uno de esos hombres simio de regreso como prueba. Pero no me